Resident Evil Requiem me rompió la nostalgia. Este juego se convirtió en el más jugado de toda la saga, duplicando los números del que hasta en ese momento era el más popular, Resident Evil 4 Remake. Pero antes de hablar de eso, necesito contarles algo. Recuerdo jugar Resident Evil 2 y 3 clásico cuando era muy pequeño. La comisaría con el eco de tus propios pasos te mantenía en alerta constante. Nemesis persiguiéndote, los zombies esperando tras los pasillos, ese miedo que no te abandona nunca, el sentirte indefenso, y todo esto lo volví a vivir en esta nueva entrega. Requiem fusionó el terror y la acción de una manera bastante bien lograda. Con Grace te sientes vulnerable a falta de experiencia, a falta de armas y sobre por todo lo que su personaje ha tenido que atravesar. El hecho de volver al mismo hotel donde vio morir a su madre hace que el miedo sea constante, y el juego te lo hace sentir en cada momento. Con Leon en cambio te sientes casi invencible, porque Leon ya pasó por todo, la comisaría, los iluminados, China. Este hombre cargó con el peso de Raccoon City durante décadas y se convirtió en alguien que sabe exactamente cómo sobrevivir en el peor escenario posible. En el juego vas alternando entre ambos personajes, viendo la perspectiva de cada uno en momentos específicos del tiempo. Eso ayuda a empatizar con los dos, porque como bien sabemos que Leon está infectado y aún con toda su experiencia, esa infección nos mantiene pendientes de lo que pueda pasarle. Y a partir de acá hay spoilers totales, y si no jugaste el juego todavía y no quieres saber nada, ya sabes qué hacer, puedes ir a ver algún otro video de mi canal. Hecha esta advertencia, continuamos. Todo empieza con Grace investigando el hotel donde murió su madre. Fue asesinada porque estaba ocultando algo que quería contarle, algo que otras personas también buscaban, algo que escondió en una carpeta y también en un disco. Lo que me pareció interesante es cómo mucha gente no le gustó el final de Alyssa Ashcroft. Muchos teorizaban que podría terminar siendo el monstruo que nos persigue en el centro de Rose Hill, algo que hubiera resultado bastante cliché, pero al final la silenciaron de manera bastante abrupta. Y si bien fue un personaje presente en dos juegos de la entrega, creo que tiene sentido. Alyssa no era más que una periodista, no estamos hablando de un agente de élite. El hecho de que le eliminaran por poseer información tan valiosa sobre Elpis y Spencer es un final triste, pero completamente realista. En el Hotel Wrenwood también conocemos a Victor Gideon, alguien que lleva mucho tiempo buscando a Grace. Es un aprendiz bastante perturbado de Spencer. En sus notas de los primeros años trabajando con él, se entiende que la experimentación con humanos y eventualmente con niños le generaba bastante entusiasmo. Su objetivo es claro, liberar a Elpis, porque es lo que hubiera querido su maestro Oswald Spencer. Por eso lo ocultó en Raccoon City. Y hablando de esa ciudad, hay que pasar con Leon. Este carga el peso de todo lo que ocurrió aquella noche. El remordimiento de no haber podido hacer más, las bajas que presenció, el miedo, todo eso lo tiene con una deuda moral que siente que nunca terminó de saldar, y sumado a esa carga psicológica también tiene el síndrome de Raccoon City, que está empezando a pasarle factura por su exposición al virus T en la segunda entrega. Y no es el único afectado. Leon llega a Wrenwood investigando la muerte de 6 sobrevivientes de Raccoon City, pero al final resultaron civiles sin más, no era ningún otro personaje que conocíamos. Sherry Birkin también está infectada, y vi mucha gente debatiendo este punto, porque se supone que a Sherry le administraron un antivirus, pero algo importante acá es que Sherry fue infectada en la segunda entrega con el virus G, y la vacuna fue específicamente para ese virus, y aún así no quedó completamente limpia, porque al igual que pasó con Jill Valentine, la vacuna logró adaptar el virus a su cuerpo. Eso se ve en la regeneración que Sherry tiene en Resident Evil 6. Mucha gente diría que gracias a esa regeneración Sherry no podría presentar síntomas del síndrome, pero el documento que vemos en el juego aclara que este puede presentarse muchos años después, así que intuimos que la regeneración que esta tiene solo ralentizaría sus etapas. Por eso vemos únicamente su mano afectada en Requiem, a diferencia de Leon, que no posee ningún virus latente en su organismo. Y con todo esto se nos da a entender en el juego, este síndrome podría pasarle factura tarde o temprano a todos los que estuvieron involucrados en Raccoon City, así como en la mansión Spencer, pero hablaré de esto en otro momento. Respecto al virus que se nos presenta en esta entrega, es una cepa mutada del virus T, que no se propaga por mordidas, sino únicamente por administración directa, tal como vimos en la película Dead Island. Por eso vemos a Gideon iniciar el brote disparando el virus, y los infectados que atacan a los civiles no se transforman después del ataque. Es también por eso que cuando Gideon analiza las muestras de sangre de Grace, activa el protocolo para infectar a todos dentro de Rose Hill, quienes además eran sujetos de tratamientos experimentales. Por eso vemos a la niña, a Chunk, a las cantantes, a los Blisterheads o a los Blisterborns, todos sujetos de experimentación para estudiar esta nueva cepa.
y esta cepa mantiene la motricidad de los infectados junto con las rutinas que tenían. Por eso vemos al chef en la cocina o a la empleada limpiando el vidrio, siempre se les escucha hablar o incluso frases que decían antes de infectarse. Como Rose Hill se convierte en un campo minado, Grace es quien debe escapar y en su camino se encuentra Emily, una niña sometida a experimentación como los demás pacientes. Su amiga Mary fue llevada para que experimentaran con ella tiempo atrás y esa misma amiga es quien nos acecha al inicio del escape, la niña. Y eso me recordó a cuando era pequeño. Némesis te perseguía según avanzabas. Y la niña tiene algo parecido. Te acecha en la oscuridad y cualquier ruido puede delatarte. Su apariencia grotesca la hace todavía más inquietante cuando está cerca. Y con Grace no tenemos nada para enfrentarla. Solo correr, escondernos o rezar para que no nos encuentre. En ese escape, Grace empatiza profundamente con Emily, lo que crea un vínculo que termina siendo el motor de su decisión más importante más adelante. Y entonces llegamos al momento que para mí fue el más impactante de todo el juego, Raccoon City. La primera vez que entré a esa comisaría en Resident Evil 2, tenía miedo de verdad. Ese lugar vacío donde solo escuchabas tus propios pasos, donde cada puerta podía esconder algo terrible y donde Némesis podía aparecer en cualquier momento. Ese lugar me marcó y Requiem me devolvió ese miedo, pero no solo con su aparición. Porque Leon al llegar va recordando todo lo que pasó aquella noche. Las afueras de Raccoon City todavía conservan autos, edificios y notas, todo lo que la gente tenía antes de la explosión. Y tal como me pasó en los primeros juegos donde tenía miedo de seguir avanzando sin saber lo que me esperaba, estar en las ruinas me hizo sentir exactamente lo mismo. Un lugar conocido pero completamente distinto por todo lo que había dejado atrás. Y entonces me aparece esa maldita araña gigante. Y yo que sufro de aracnofobia de manera terrible, así que no fue una experiencia precisamente cómoda, pero me alegró que Capcom recordara ese enemigo mítico de las primeras entregas, que extrañamente habían dejado fuera en los remakes. En su camino al centro de la explosión, Leon tiene algunas escenas bastante exageradas de acción, y si bien la acción no es lo que más atrae de la saga, tampoco me disgusta. Algo que me pareció bastante gracioso es cómo había gente que todavía decía que Resident Evil 6 fue malísimo, cuando en esta entrega tenemos elementos de acción bastante similares, zombies disparando, contextos algo exagerados, ataques cuerpo a cuerpo, y a mí me gustó mucho Resident Evil 6, por cómo están retratados nuestros protagonistas, gente con experiencia que por eso es que vemos a todos peleando a diestra y siniestra. O díganme, un juego donde nuestros protagonistas tenían ya bastantes años de experiencia hubiera funcionado como survival horror. No, lo mismo pasó en esta entrega. Tuvieron que mantener el equilibrio y esas escenas de acción también me recordaron a las películas del Hobbitverse. Tomando en cuenta la misma trama que tiene esta entrega, hay cosas que claramente tomaron de esas películas, pero llevadas de una manera más coherente. La aparición de Honk también me gustó bastante y eso será tema para un video exclusivo donde voy a darte las razones de por qué sí es Honk. Pese a que a muchos no les gusta su abrupto final, con todo lo que se nos revela llegamos a algo que dividió bastante a la comunidad, la redención de Spencer. Spencer fue un hombre que creó los virus, que desató el caos, que fue responsable de todo lo que la saga lleva décadas contando, pero el control que perdió sobre Umbrella fue lo que lo llevó a reflexionar en su momento de lucidez. Por eso dejó Elpis, que finalmente no era un virus más poderoso, sino un antivirus definitivo. Mucha gente lo sintió anticlimático, pero yo no lo veo tan descabellado. Spencer ya era alguien bastante mayor cuando ocurrió la grabación que vemos con Alyssa Ashcroft. Prácticamente es el mismo año en el que Wesker acaba con él. Un momento de arrepentimiento genuino en alguien de esa edad no es ilógico. Ahora, para los que no querían verlo como una redención demasiado fácil del personaje, pensemos esto. En un mundo donde el bioterrorismo desata guerras constantes, pero también genera enormes ganancias, ¿qué puede ser más poderoso que un antivirus definitivo? Uno que al estar oculto podría ofrecerse como alternativa al bioterrorismo, obviamente teniendo un costo. No es descabellado pensar que el PIS también podría haber sido otro producto para desatar el caos, dependiendo de en qué manos cayera. Gideon simplemente lo malinterpretó como un virus más, y Xeno, el otro villano de esta entrega, también carga con información importante que merece su video propio. En general, Requiem fue una experiencia muy buena. Grace no es Leon, Leon no es Grace, y esa diferencia, ese contraste entre alguien que está aprendiendo a sobrevivir y alguien que lleva décadas haciéndolo, es lo que hace que la historia funcione. Con Elpis siendo el antivirus definitivo, no creo que sea necesario mostrar a cada personaje que conocemos siendo vacunado uno por uno contra el síndrome de Raccoon City. Leon ya encontró la cura y con eso basta. El final abierto podría dar pie a un DLC donde controlemos a otro personaje, y personalmente quisiera que sea Jill.
Su última aparición jugable en cronología fue Resident Evil 5, así que ya es momento de volver a ella, pero tocará esperar a que Capcom lo confirme. La escena final donde nos enteramos que Emily fue salvada por el antivirus es pequeña, casi discreta, pero después de todo lo que pasó, saber que alguien que parecía perdida pudo ser rescatada se sintió como el mejor cierre posible. Resident Evil Requiem me rompió la nostalgia, y lo digo como el mejor cumplido posible. Fue una montaña rusa constante de emociones y estoy en camino a platinarlo. ¿Ustedes ya lo jugaron? Cuéntenme en los comentarios cuál final eligieron y qué les pareció la historia. Gracias por llegar hasta acá y espera a los próximos videos sobre este juegazo. Se despide Diversum.